Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hemos llegado al final del trimestre. Bendito y santo sea el nombre de Dios que nos ha permitido completar esta etapa donde estuvimos estudiando el mensaje contenido en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, conocido como el triple mensaje angélico. Y en esta ocasión nos toca estudiar la conexión entre Apocalipsis 14 y el mensaje de los tres ángeles con el mensaje del ángel que desciende del cielo e ilumina la tierra con la gloria de Dios en Apocalipsis capítulo número 18. ¿Cuál es la conexión que existe entre el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del ángel de Apocalipsis capítulo número 18? Es lo que vamos a ver en este comentario de la última lección, lección número 13 de nuestro presente folleto de escuela sabática, titulada en esta ocasión Encendidos con la gloria de Dios. Así que vamos entonces a orar y de inmediato nos adentramos al comentario de nuestro texto bíblico. Vamos entonces a orar en el nombre del Señor y antes de orar, sencillamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias en el nombre del Señor por habernos acompañado hasta esta lección que finaliza nuestro trimestre y estaremos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor estaremos allí para acompañarle con el comentario de la próxima y siguiente lección que inaugura un nuevo trimestre acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No cabe duda que será una grandísima bendición. Vamos entonces a orar y de inmediato comentamos el texto bíblico. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, Padre santísimo, en el nombre de Cristo nuestro Señor, venimos, Padre santísimo, delante de ti para pedirte, Señor, que puedas tomar nuestras miradas débiles y a pesar de nuestras debilidades y deficiencias, puedas mostrarnos tu gloria, Señor, por medio de la contemplación de Cristo en tu santa palabra. Tómanos, Señor, instrúyenos, eleva nuestros pensamientos, transforma nuestros corazones y recréanos, Padre bendito, a tu imagen. Te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a trasladarnos a nuestro texto bíblico. En esta ocasión vamos a comenzar con Apocalipsis, capítulo número 14, y vamos a intentar, atención, con la finalidad de establecer un vínculo entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis capítulo número 18, nosotros vamos a intentar detectar un patrón que aparece en Apocalipsis 14 para que nosotros miremos de qué manera el capítulo número 18 continúa con ese patrón y lo lleva a su consumación. De esta manera nosotros estableceremos un vínculo literario entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, que fundamenta el establecimiento de un vínculo temático entre estos dos capítulos. Vamos entonces a buscar, en primer lugar, el vínculo literario que nos permita luego establecer el vínculo temático entre estos dos capítulos. Y para eso vamos a trasladarnos entonces, como ya lo dijimos, al capítulo número 14 y versículo número 6 y 7. Notemos lo que nos dice el texto bíblico. Dice así:
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora queremos resaltar el siguiente aspecto del mensaje del primer ángel. Mira cómo se cita la forma en la cual este mensaje es dado. Dice el texto, diciendo a gran voz. Legon en phoné megalé, dice el texto griego. Phoné megalé, diciendo a gran voz, ¿ok? En alta voz, o sencillamente en voz grande. Y ahora mira lo que nos va a decir el mismo capítulo, pero ahora el versículo número 8. Cuando se cita el mensaje del segundo ángel, dice el texto bíblico, otro ángel le siguió diciendo. Y luego de eso se cita inmediatamente el mensaje del segundo ángel. Y luego el mensaje del tercer ángel dice lo siguiente. Aquí está su introducción. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. De nuevo, señalamos y resaltamos la frase griega legon, diciendo, en phoné megalé, diciendo a gran voz. Si nosotros notamos, existe aquí un patrón que se establece entre el primer ángel y el tercer ángel. Es el patrón de dar, anunciar su mensaje a gran voz. Mientras que el segundo ángel, de este no se dice que anuncia su mensaje en phoné megalé, a gran voz. ¿Cuál es la razón de este patrón? La razón es que nosotros, al observar que el patrón está presente en el primer ángel, está presente en el tercero, pero ausente en el segundo, nosotros como lectores del libro podemos anticiparnos entonces a la realidad de que el mensaje contenido en el segundo ángel y de allí en adelante, para incluir el tercero, ha de volver a resonar para esta vez llenar la tierra con un anuncio que cumpla con el patrón y se haga esta vez en voz grande, en voz fuerte. Y eso es exacta y precisamente lo que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis 18. Porque en Apocalipsis 18 nota lo que se nos dice acerca del mensaje o la forma en la cual el mensaje es anunciado por el ángel que desciende del cielo en el capítulo número 18. Dice así, vamos a mirar lo que nos dice el versículo número 1 hasta la primera parte del versículo número 2. Mira lo que nos dice. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y ahora dice, escucha esto, y clamó, mira esto, con voz potente en isgirá phoné, dice el texto griego, en voz fuerte, en voz poderosa, en voz potente, diciendo, y ahora mira cómo el mensaje de este ángel del capítulo número 18 viene a complementar lo que el ángel segundo en Apocalipsis capítulo 14 dijo no a gran voz. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos entonces claramente que se establece un vínculo literario entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Literariamente, la figura del ángel de Apocalipsis 18 viene a darle consumación, desarrollo y viene a llevar
el mensaje no anunciado en gran voz viene a ser completado ahora en voz potente que alumbre toda la tierra con la gloria de Dios. Aquí entonces tenemos que el patrón literario de Apocalipsis 14 viene a ser completado en Apocalipsis 18. Y de esa manera nosotros miramos que literariamente el capítulo 18 está construido para comunicar, continuar con la comunicación y consumar aquello que fue iniciado en Apocalipsis capítulo número 14. Ahora, si nosotros observamos el contenido del mensaje de Apocalipsis 18, nos vamos a dar cuenta que este mensaje de Apocalipsis 18 no solamente viene a completar el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué decimos esto? Ya vamos a mirar por qué razón lo decimos. Vamos a ver específicamente el mismo capítulo 18 y vamos a mirar de qué manera la voz de este ángel se complementa con otra voz del cielo que anuncia la razón del mensaje de Apocalipsis 18. Miren lo que nos va a decir el capítulo 18 y vamos a mirar del versículo número 2 hasta el versículo número 4. Miren lo que dice el contenido de este mensaje. Ha caído la gran Babilonia. Hasta este momento es exactamente lo que aparece en Apocalipsis 14, versículo número 8. Y sigue diciendo, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es un añadido, esto es nueva información con respecto al capítulo número 14. ¿Por qué es una nueva información que se está añadiendo? Porque esta información nos muestra que la caída de Babilonia, anunciada en Apocalipsis 18, experimenta un crecimiento, un desarrollo, hasta que esta caída llega a ser absoluta y total. Lo que comenzó a caer en el capítulo 14 llega a ser totalmente consumada y Babilonia es presentada como absolutamente caída hasta el punto de convertirse en habitación de todo espíritu inmundo y toda ave aborrecible. En otras palabras, aquella iglesia, aquella entidad religiosa que por causa de su rechazamiento al mensaje del primer ángel comenzó a caer durante aquel periodo histórico en el cual el mensaje del primer y segundo ángel sonaron, estas iglesias llegaron a convertirse no solamente en iglesias caídas de la gloria de Dios, sino en iglesias al absoluto y completo servicio de Satanás, engañando y trayendo a su seno todo espíritu inmundo y aborrecible para hacer el propósito de Satanás en medio de la cristiandad. Desde un comienzo de caída hasta ser absoluta forma de adoración satánica en medio de la cristiandad, para engañar al mundo cristiano y así cumplir los propósitos de Satanás, que es traer la adoración de las criaturas de Dios hacia cualquier cosa que no sea el Creador. Y aquí entonces miramos no solamente que se completa y consuma la caída de Babilonia, sino que ahora, mira lo que nos va a decir el texto bíblico, versículo número 4 de Apocalipsis, capítulo número 18, mira lo que se nos dice aquí. Atención. Y oí otra voz del cielo que decía. Esta voz se une a la voz del ángel que desciende y de manera literaria y clara nosotros podemos ver que esta voz representa el hecho
de que el mensaje de Apocalipsis 18 es un mensaje de parte de Dios mismo que envía a través de su ángel. Porque en la voz que se une al mensaje del ángel de Apocalipsis 18, Dios habla de su pueblo en primera persona del singular. Dice mi pueblo, pueblo mío. Así que aquí vemos que es Dios mismo hablando, que une su voz o se comunica por medio de la voz del ángel de Apocalipsis 18. Y mira lo que dice cuando la voz de Dios se une o se comunica por medio de la voz del ángel de Apocalipsis 18. Mira lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, atención, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí nosotros tenemos un vínculo con el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué decimos que se establece así un vínculo con el mensaje del tercer ángel? Bueno, decimos esto por la siguiente razón. Cuando nosotros vamos al mensaje del tercer ángel, vamos a mirar que el tercer ángel nos advierte específicamente sobre la adoración de la bestia y su imagen, porque así entonces se estaría bebiendo del vino de la ira de Dios. Vamos a mirar lo que nos dice el texto. Atención, versículo número 9 y versículo número 10. Escucha lo que se nos dice en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Escucha. ¿Dónde dice Apocalipsis que está consumado esta ira de Dios a la cual el mensaje del tercer ángel hace referencia? Vamos a mirar rápidamente el inicio del capítulo número 15 y vamos a mirar dónde está consumada esa ira. Dice el capítulo número 15, versículo número 1, lo siguiente. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, en las plagas, se consumaba la ira de Dios. Oh, mira qué interesante. El mensaje del tercer ángel advierte sobre el terrible peligro de participar y beber del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 1 nos dice que esa ira se consuma en las plagas postreras. Y ahora el mensaje del ángel del capítulo 18 nos dice: para que no participéis de sus plagas, de las plagas donde se consuma la ira de Dios que cae sobre Babilonia especialmente. Entonces, aquí el mensaje de Apocalipsis 18, advirtiéndonos sobre el peligro de participar de las plagas, plagas que consuman la ira de Dios, ira sobre la cual nos advierte el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 18, establece entonces así también un vínculo con el capítulo 14, pero esta vez no solamente con el mensaje del segundo ángel, sino con el mensaje del tercero. Lo que nosotros estamos viendo aquí entonces es que la función de Apocalipsis 18 es decirnos que el mensaje de los 3 ángeles que comenzó a ser anunciado en el capítulo 14 va acrecentándose hasta convertirse en un mensaje que ilumina la tierra con la gloria de Dios.
De esa manera es que el espíritu de profecía establece el vínculo entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. De acuerdo con los testimonios inspirados por la mensajera del Señor, se nos dice que el mensaje de Apocalipsis 18 representa el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Te das cuenta? Cómo el Espíritu Santo puede mostrar a su sierva algo que el texto bíblico contiene a través de un patrón literario y temático que vincula los dos capítulos de Apocalipsis 14 con Apocalipsis 18. Ahora, vamos a tratar de conversar un poquito acerca del contenido temático de este ángel que alumbra la tierra con la gloria de Dios. Para eso, nosotros necesitamos, en primer lugar, tratar de precisar en qué consiste el mensaje del tercer ángel que se convierte en un fuerte pregón que se va acrecentando hasta iluminar toda la tierra con la gloria de Dios. Mira, este vínculo nosotros lo encontramos de manera clara, pero absolutamente clara en los testimonios inspirados, en el espíritu de profecía. Pero antes de verlo de manera clara en los testimonios, vamos a intentar verlo en la Biblia. Cómo la Biblia nos presenta la esencia del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que se convierte en un fuerte pregón y alumbra toda la tierra con la gloria de Dios en el capítulo 18 de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el contenido del mensaje del tercer ángel, nosotros nos damos cuenta que este ángel lo que advierte es precisamente acerca del terrible peligro de beber de la ira de Dios si se elige o se escoge adorar la bestia, su imagen, y recibir así la marca de su autoridad en la frente o en la mano derecha. En resumen y en esencia, el mensaje del tercer ángel nos advierte acerca de recibir, cosa terrible, cosa peligrosa, recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Por adorar la bestia y su imagen. La pregunta es, ¿no es exactamente esa la manera en la cual el Evangelio de Jesucristo, cuando en esencia se anuncia, no es eso acerca de lo cual el Evangelio de Cristo advierte también? Acerca del peligro terrible de participar de la ira de Dios y por tanto ofrece una forma en la cual Dios encuentra darnos vida en Cristo en vez de darnos ira por causa de nuestros pecados. ¿No es exactamente ese el fundamento del Evangelio? Mira, por ejemplo, cómo esto es el fundamento en Romanos. Vamos allá. Romanos capítulo número 1 y el versículo número 16 hasta el versículo 18. Mira lo que nos va a decir esta presentación esencial del Evangelio de Cristo en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. Mira lo que nos dice el texto bíblico. Atención. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio entonces es poder de Dios para salvar. El Evangelio es el poder, la habilidad, la autoridad, la capacidad divina para salvar. ¿En qué contexto? ¿Y por medio de qué cosa salva?
Mira lo que nos dice el versículo número 17. El versículo número 17 nos va a añadir un detalle, una explicación de en qué cosa, cómo o por medio de qué el Evangelio, que es poder de Dios para salvar, cómo ejecuta esa salvación y mediante qué instrumento se le aplica al hombre. Mira esto, versículo número 17. ¿Cómo se ejecuta ese poder de Dios para salvar? Versículo 17 dice, porque, y aquí está la conexión con el versículo 16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El texto griego diría, desde la fe, es decir, desde la fidelidad de Dios para la fe del hombre que cree en la revelación de esa justicia, y por medio de esa fe en la revelación de la justicia de Dios, el hombre entonces participa de alguna manera de esa justicia. Y por medio de esa participación de la justicia de Dios, el hombre entonces experimenta salvación. Recuerda, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Experimenta salvación. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Versículo número 18. Experimenta salvación. ¿En qué día? ¿En qué momento? Dice el texto. Porque la ira de Dios, y aquí con el porque, la palabra griega gar, porque establece un vínculo inseparable con el versículo 17 y con el 16. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ahora nosotros sabemos, de acuerdo con el versículo 18, en qué momento, en qué contexto la revelación de la justicia de Dios será al mismo tiempo salvación para el ser humano. En el día en que se manifieste el justo juicio de Dios y su ira, que el versículo 31 en adelante del capítulo 1 de Romanos dice claramente que es muerte eterna, el día en que su ira vaya y descienda sobre todo pecado de los hombres, ese día su juicio se manifestará también a favor de aquellos que han participado de la justicia de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, un mismo evento con dos posibles consecuencias para los seres humanos. Un mismo evento, la revelación de la justicia de Dios, la revelación de su justo juicio y su ira contra el pecado de los hombres. En ese mismo evento se manifestará su justicia para unos, para aquellos que han participado de su justicia en Cristo, se manifestará en forma de salvación, de liberación, de rescate del presente siglo malo, mientras que para otros esa justicia se revelará del cielo en forma de ira sobre el pecado, pues estos no participaron de la justicia de Dios, sino han unido sus vidas de manera inseparable con el pecado, hasta el punto de que la ira de Dios, al consumir el pecado, deberá dolorosamente consumir a quienes lo practican. Allí entonces vemos el vínculo entre el mensaje del tercer ángel y el Evangelio. Si el mensaje del tercer ángel en esencia es una advertencia para que no se participe de la ira de Dios, el Evangelio es exactamente eso. El Evangelio es la proclamación de la justicia de Dios en Cristo, que hace posible que en el día en que Dios revele su ira contra el pecado,
su salvación sea la parte de aquellos que han participado de la justicia de Dios y han sido así separados del pecado y su práctica. De esta manera, tanto el Evangelio, la justicia de Dios en Cristo, como el mensaje del tercer ángel tienen la misma finalidad: ser un mensaje de salvación para los hombres, de manera que en el día en que la revelación de su juicio se manifieste, sea salvación para quienes han abrazado la justicia de Dios que se ha revelado en Cristo. Y participando de esa justicia de Cristo, los hombres encuentren salvación en el día en que el pecado sea consumado y eliminado de la historia del universo. Ahora mira esto. Este vínculo es exactamente el vínculo que vio nuestra querida hermana Elena de White como mensajera del Señor, que le llevó a decir lo siguiente en relación con el contenido del mensaje del tercer ángel. Mira la relación que ella vio y la vamos a encontrar y vamos a proyectarla desde el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo El Fuerte Clamor, Eventos de los Últimos Días, y la página electrónica 171, párrafo número 3. Mira lo que nos dice aquí. Está resaltado en pantalla, pero vamos a resaltarlo nuevamente para que usted vea dónde estamos leyendo. Mira lo que nos dice allí. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. En inglés, Elena de White diría, tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Y mira la respuesta. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En otras palabras, no es que el mensaje del tercer ángel tiene algo que ver con la justificación por la fe. No. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. La justificación por la fe, la pregonación, la predicación de la justicia de Dios en Cristo es el mensaje del tercer ángel en verdad. Vínculo temático que habíamos visto entre Apocalipsis 14 y el Evangelio a través de Romanos capítulo número 1 es el vínculo que el Espíritu Santo le muestra a la mensajera del Señor para llegar a decir que el mensaje del tercer ángel es en esencia la predicación de la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe. Pero no es cualquier anuncio sobre la justificación por la fe. No es la justificación por la fe en el total y pleno sentido dependiente de la justificación por la fe predicada por los reformadores del siglo XVI de nuestra era. No se refiere ella al mensaje de la justificación por la fe que supuestamente nosotros como pueblo adventista compartimos con las iglesias protestantes. No es eso lo que ella dice. ¿Qué es lo que ella dice? Por amor al cielo. ¿Qué es lo que ella dice cuando habla acerca del mensaje del tercer ángel siendo la justificación por la fe? Mira lo que ella dice. Vamos a leer una cita que también está aquí en el mismísimo siguiente párrafo, pero que siendo esta una compilación, proviene en realidad de una carta que la sierva del Señor envía a quien fuese por aquel entonces presidente de la Conferencia General, de apellido Olsen,
ella le dice aquí cuál es ese mensaje de la justificación por la fe que tiene en mente, que le ha llamado el mensaje del tercer ángel. Mira lo que ella dice aquí. Dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Wagner y A.T. Jones. Nota esto, no está hablando de un mensaje de justificación que supuestamente nosotros compartimos con las iglesias protestantes. No. Está hablando de un mensaje con credencial divina enviado del cielo por medio de los pastores Wagner y Jones a la iglesia. Mensaje que viene a complementar el mensaje de la justificación por la fe iniciado por los reformadores del siglo XVI, pero que ahora presenta esta justificación a la luz del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial delante de su Padre en el lugar santísimo, para completar y finalizar la obra de la redención, borrando el pecado de los registros celestiales y extirpándolo de los corazones de su pueblo en la tierra. Y por eso dice, hablando acerca del preciosísimo mensaje enviado por los pastores Wagner y Jones, lo siguiente, escucha. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. El garante es Cristo como figura garante del pacto eterno. Pacto que fue establecido entre el Padre y el Hijo antes de la fundación de este mundo. Y Cristo es el garante que le garantiza al Padre el cumplimiento de sus propósitos para con la humanidad y garantiza para la humanidad que el Padre cumplirá sus promesas para ella. Cristo es el garante de la humanidad para con Dios y de Dios para con la humanidad. En otras palabras, Cristo es el lugar en donde Dios y la humanidad pueden encontrar el perfecto acuerdo, el perfecto establecimiento de que la voluntad del Padre va a cumplirse para con la humanidad. ¿Te das cuenta? Cristo es el vínculo que une a la humanidad y a su Padre, a la humanidad y a la divinidad por medio de un lazo que jamás será roto. Cristo garantiza que el propósito eterno de Dios para con el hombre se cumpla y garantiza para la humanidad que Dios es bueno y tiene planes de bien para nosotros. Y por tanto cumplirá en Cristo y por su medio toda promesa del cielo para nosotros. Ahora sigue diciendo, escucha. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y ahora escucha, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso es que el ángel número 3, el tercer ángel, termina diciendo en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo es que este pueblo remanente llega a obedecer los mandamientos de Dios? Los llega a obedecer, todos. ¿Cómo llega a obedecerlo? Por medio de la justicia de Cristo, que al recibirse en el alma se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y ahora mira lo que ella termina diciendo aquí. Vamos a mirarlo rápidamente. Vamos a leer este párrafo rapidísimo. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana.
todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Escucha, este es el mensaje del tercer ángel. Nota, no es cualquier mensaje. Es el mensaje preciosísimo de justificación por la fe enviado a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones y apoyado por Elena de White, que mencionó que estos mensajeros tenían credenciales divinas. Y ahora dice, este es el mensaje, escucha, del primer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, por esta razón, precisamente por esta razón, es que Elena de White dice sobre el mensaje del tercer ángel y el mensaje de Apocalipsis 18, esto que nosotros vamos a ver a continuación. Atención, mira lo que ella nos dice acerca de Apocalipsis 18 en relación con el mensaje del tercer ángel. Vamos a proyectar nuevamente, ahora en esta ocasión es un párrafo que proviene del mismo libro, Eventos de los Últimos Días, pero el capítulo titulado La lluvia tardía. La página es 165, párrafo 4 en la paginación electrónica. Mira esto, por favor. Mira el contenido y la relación entre el capítulo 14 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice ella, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Mira la oración. Escucha, la oración que debe ser tu oración y la mía para recibir y participar de esta lluvia del derramamiento del Espíritu Santo. Escucha esto. Mira la oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Punto y seguido. Escucha. Está hablando de la lluvia del Espíritu de Dios. Escucha. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Un momento, ¿a qué se refiere la señora White cuando dice aquí que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí? ¿Cuál es ese ángel glorioso cuya luz se une a la del tercer ángel? ¿Cuál es ese ángel glorioso? Apocalipsis 18. De tal manera que, de acuerdo con esta cita, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, de acuerdo a las palabras y entendimiento de la señora White, esta lluvia es lo que representa el descenso del ángel de luz, del ángel glorioso de Apocalipsis 18. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Apocalipsis 18 y el descenso del ángel representa para la señora White el derramamiento del Espíritu Santo que viene a ser derramado para dar poder ¿a qué mensaje? Al mensaje del tercer ángel. Por esa razón vamos a leer otra más. Escucha esto. Mismo libro, solamente que una página posterior. Página 166, párrafo 1 en la versión electrónica, evento de los últimos días, dice así, escucha esto, mira con atención, mira cómo lo va a decir. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar. Escucha, coma. Cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo, coma, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra de este mundo. Oh, ¿te das cuenta? Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, derramamiento del Espíritu Santo, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Entonces, ¿qué es lo que ella nos está diciendo aquí? Nuevamente ella está comparando y está diciendo
que el descenso del ángel glorioso que se une con el mensaje del tercer ángel, en otras palabras, el descenso del ángel de Apocalipsis 18 es el derramamiento de la lluvia tardía. Lo que Elena de White nos está diciendo es que la venida del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía está representada en las Escrituras como el descenso del ángel glorioso de Apocalipsis 18 que llena la tierra con la gloria de Dios. Entonces, si nosotros unimos todo lo que hemos encontrado en la Biblia y en el espíritu de profecía sobre el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis, nosotros podemos llegar a la conclusión que lo que el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis representa al descender del cielo con la gloria e iluminar el mundo con la gloria de Dios, lo que este ángel significa, lo que este evento significa es que el Espíritu Santo descenderá con poder en forma de lluvia tardía para darle fuerza, para darle poder, para convertir el mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje del tercer ángel, convertir el mensaje de la justicia de Cristo en un poder que ilumine toda la tierra con la gloria de Dios y así el mundo pueda oír el mensaje que exalta. Bendita sea la justicia de Cristo que será exaltada por el derramamiento de la lluvia tardía e iluminará la tierra con la gloria de Dios. El mensaje de la justificación, el mensaje de la salvación en Cristo por la participación de su bendita justicia ha de resonar entonces al mundo entero. Y no es cualquier justificación por la fe, es el mensaje preciosísimo enviado a su pueblo, anunciado por los pastores Waggoner y Jones y apoyado por el ministerio del Espíritu de Profecía en la persona de Elena de White, que ha de resonar al mundo, alumbrando toda la tierra con la gloria de Dios. ¿Y por qué razón este mensaje tiene la capacidad de alumbrar el mundo con la gloria de Dios? ¿Por qué razón? Porque este mensaje nos enseña que cuando Cristo viene y nos justifica, cuando el pecador encuentra en Cristo su justicia, entonces Cristo pone su carácter en lugar del carácter del pecador en los registros celestiales, pero al mismo tiempo y de manera instantánea, cuando el carácter de Cristo cubre al nuestro en los registros celestiales, su carácter viene a ser nuestro y se transforma en un principio vital de acción en la vida, en donde el carácter de Cristo viene a constituirse en nuestro carácter, con Cristo uniendo su voluntad con la nuestra, su pensamiento con el nuestro, su mente con la nuestra. Y entonces Cristo vive su vida de poder en nosotros y nos hace a su semejanza. Esta transformación milagrosa, poderosa y bendita que obra Cristo en nosotros, dándonos e impartiéndonos su carácter a nosotros, esta es el milagro y transformación que anuncia la justificación por la fe y no solamente el perdón legal de los pecados. No solamente el cubrimiento legal de los pecados en los registros celestes, sino que también la impartición de su carácter que llega a ser nuestro, reconcilia el corazón y lo habilita para obedecer todos los mandamientos de Dios. Este milagro de la justificación, esta transformación que obra la justificación en el creyente, es parte del mensaje de la justificación por la fe que ha de oír el mundo entero. Y cuando nosotros recibimos así a Cristo que viene a vivir su vida poderosa en nosotros y nosotros lo contemplamos, nosotros
participamos de Cristo contemplándolo, reteniéndolo en la atención, meditando en sus enseñanzas, contemplando su carácter, meditando en su justicia perfecta, y así tenemos comunión con Cristo. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Mira lo que ocurre. Vamos a citar una declaración extraordinaria, bendita declaración que nosotros encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos allá. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3 y versículo 17 y 18. Repetimos, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 17 y 18. Mira lo que nos dice aquí. Atención. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escucha, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. A ver, ¿de qué gloria está hablando? ¿De qué está hablando el texto de mirar con rostro descubierto, como en un espejo, la gloria de Dios? ¿De qué está hablando? Está hablando absoluta y claramente de aquel momento en el cual el profeta Moisés contempló la gloria de Dios en el monte Sinaí después de decirle al Padre: Señor, te ruego, muéstrame tu gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 18 en adelante. Cuando Moisés le dice a Dios: Señor, te ruego que me muestres tu gloria, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice: Moisés, yo te mostraré mi gloria y proclamaré todo mi bien delante de ti. Y cuando se lo proclama y le muestra así la gloria y le permite contemplarlo, al menos de espaldas, Dios entonces pasa delante de él proclamando: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué estaba proclamando Dios cuando le mostró su gloria al profeta? Dios estaba proclamando su carácter. La gloria de Dios es su carácter revelado a los hombres. En este caso, al profeta Moisés. Y ahora, ¿cómo contemplamos nosotros la gloria de Dios? Para participar de esta gloria. ¿Cómo lo hacemos? Segunda de Corintios 3, entonces nos dice: por tanto nosotros, versículo 18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, en pocas palabras nos está diciendo que usted, mi amigo, y yo tenemos la capacidad y el privilegio bendito en Cristo de participar de la misma experiencia de Moisés. Pero a diferencia de Moisés, que contempló la gloria de Dios y puso un velo sobre su rostro, nosotros ahora podemos contemplar la gloria de Dios sin velo en el rostro. ¿Para qué? Para que la gloria del carácter de Dios ahora irradie en nuestros semblantes para los hombres. A diferencia de Moisés, que para que los hombres no contemplaran la gloria de Dios porque tenían miedo, tuvo que poner velo sobre su rostro para que las personas no vieran su rostro. Nosotros ahora, sin poner velo, con rostro descubierto, para que los hombres contemplen la gloria de Dios en nosotros, contemplamos la gloria de Dios. ¿Y qué dice el texto? Mira lo que dice el texto, cuando contemplamos la gloria de Dios, sin poner velo, para que los hombres la vean. Escucha. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa ser transformados a la misma imagen de Dios? Que estamos participando de su gloria y la reflejamos delante de los hombres. Como por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo participamos de esta gloria? ¿Cómo?
Mira lo que dice el capítulo número 4, en la misma y exacta línea de pensamiento, capítulo número 4, versículo número 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escucha, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo se resume aquí el Evangelio. El Evangelio se resume aquí de una forma extraordinaria, poderosa, bendita. Escucha esto. La gloria de Dios que contempló Moisés en el monte Sinaí y que luego de contemplarla tuvo que poner velo en su rostro para que los hombres, por temor, no contemplasen esa gloria. La gloria de Dios ahora se ha manifestado en Cristo, en la faz, en el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios ha resplandecido en el rostro de Cristo. Cristo ha reflejado la gloria de Dios. Cristo ha constituido, ha comunicado, ha mostrado a la humanidad la gloria de Dios, el carácter perfecto del Padre Celestial, lleno de gracia y verdad. Ahora nosotros, por el Espíritu de Dios, tenemos la posibilidad de contemplar con rostro descubierto, como en un espejo, la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Contemplamos a Cristo, en quien se reflejó la gloria del Padre. Contemplamos a Cristo, tenemos comunión con Él, lo sostenemos en la atención. Su comunión entonces nos transforma por medio de su Espíritu de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo a quien contemplamos. Y de esa manera nuestras vidas, nuestros caracteres se amoldan al carácter de Cristo, que es la representación del carácter de Dios. Y de esa manera, a través de nosotros, que contemplamos la gloria de Dios en Cristo, se refleja al mundo la gloria de Dios y el mundo puede llegar a conocer al Padre de gloria. Por medio de la irradiación de la gloria de Dios, del reflejo del carácter del Padre a través de su pueblo en la tierra, y así entonces la figura del ángel de Apocalipsis 18 representa aquel bendito remanente, aquel pueblo bendito que recibe el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu de Dios y a través del mensaje de la justicia de Cristo aprende a contemplar a Cristo día a día, segundo a segundo. Y así entonces el pueblo resplandece, encendido, henchido, lleno de la gloria de Dios y termina el testimonio al mundo que ve en un pueblo sobre la tierra el carácter reflejado de Dios en Cristo. Y así el mundo es alertado, anunciado, testificado de la gloria de Dios que alumbra e ilumina al mundo para que la obra del Evangelio finalmente se consume en la tierra. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, habiendo dicho esto y esperando que usted participe de esta bendita gloria que ha de iluminar al mundo y así prepararlo para la segunda venida de nuestro Señor, nos despedimos en esta oportunidad, finalizando un trimestre de estudio y desde ya anunciando un nuevo trimestre que comienza con el libro de Efesios y esperando seguir creciendo de gloria en gloria en Cristo Jesús, en su gracia y cimentados en su poder. Nos despedimos en esta oportunidad diciéndole, nos vemos el día jueves 10 de la noche para orar en familia, día sábado 7:30 de la mañana para comentar en vivo la lección. Bendiciones. Chao, chao.